El misterio de Belicena Vilca es una novela mágica que nos invita a realizar un viaje imaginario por el mundo de la gnosis primordial y los misterios que están ocultos detrás de la historia consistente en una gran conspiración universal para mantener nuestras mentes atrapadas en la desorientación, en el gran engaño. Este relato, en primera persona, es contado por el protagonista, Arturo Signagel, un joven psiquiatra que conoce a una misteriosa mujer, una doncella de ascendencia incaica llamada Belicena Vilca, internada en el pabellón B de enfermos incurables del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla, en Salta. Esta princesa hiperbórea le cambiará la vida para siempre al adentrarlo en una historia en la que finalmente él será una pieza clave. Durante un año, el Dr. Signagel da tratamiento a Belicena Vilca y a pesar de ver en ella un gran carisma, a una atrapante personalidad, jamás logró darle de alta. Belicena Vilca, por su parte, se dedicó desde el comienzo a escribir su historia, guardando celosamente el contenido de sus escritos, evitando que alguien pueda siquiera verlos. Belicena Vilca, de 47 años, aunque su aspecto la hacía parecer menor, era una mujer especial, de trato culto y sereno. El día que Signagel la acompañó por primera vez al pabellón B, Belicena Vilca lo miró y leyendo el letrero metálico con su nombre inscripto en el bolsillo de su guardapolvos le dijo: «Tiene usted un nombre mágico, Oso de la Garra Victoriosa». Lo cual era cierto si advertimos que Arctros significa oso, Sig victoria y Nagel garra. Pero no se trataba del mero conocimiento etimológico de las palabras griegas y alemanas, sino de la posibilidad, dijo Belicena Vilca, de ver con la sangre. Su cuadro psiquiátrico era el de esquizofrenia aguda y llevada a esas dependencias por miembros del ejército en épocas del proceso de reorganización nacional en las que la persecución de miembros de la subversión era cosa cotidiana. Belicena Vilca estaba sospechada de formar parte de aquellas organizaciones terroristas. Fue interrogada por los militares que ya le habían diagnosticado demencia senil, excusa para aplicarle terribles drogas y doblegar su voluntad. Pero la historia, en verdad, comienza cuando entre las 0 y las 2 a.m. del 6 de enero de 1980, Belicena Vilca es asesinada. Era Noche de Reyes y el doctor Cortés, quien dirigía el hospital, volvía de repartir regalos de un orfanato aún disfrazado, cuando se enteró de que en la institución que tenía a cargo una interna había sido estrangulada hasta la muerte. Estrangulamiento ejecutado con una cuerda hecha con cabello humano trenzado, color marfil ya que estaba teñido con lechada de cal, y en sus extremos tenía piezas metálicas, 2 medallas de oro, una grabada con un trébol de 4 hojas y otra con un fruto de granada, joyas sin lugar a dudas que tenían simbolismos masónicos y que el doctor Signagel pudo reconocer en una exposición del Rotary Club. Las medallas estaban al dorso caladas con una estrella de David y una inscripción: Ada es si de Daroi Macbeth, cuyo significado era victoria, el divino druida hijo del jabalí. Lo faltante en la celda, el portafolios con los escritos de Belicena Vilca. La espectroscopía molecular del arma homicida arrojó que la composición material de la aleación metálica de las medallas provenía de España, de la zona del río Tinto, en la provincia de Huelva, muy utilizado para rituales masónicos de grado 33 de Caballero Kadosh. Con lo complejo de la situación y estando Belicena Vilca sin familiares cercanos que clamen justicia, el caso a cargo del sargento Maidana sería archivado muy pronto, sobre todo por lo inexplicable del hecho que aconteció en una habitación herméticamente cerrada, sin rastros, sin violentar ninguna abertura, como así tampoco existiera copia de la llave para abrirla. Arturo Signagel se disponía ese fin de semana a descansar en la casa de sus padres, en Cerrillos, a 18 kilómetros de Salta. La madre de Arturo, de nombre Beatriz, era propietaria de una hermosa finca en la que vivía con su esposo y su hija Catalina, sus nietos, hijos de esta última. Pero se encuentra que desde hace 5 días
esperaba por él un paquete que contenía un portafolio con la copia traducida de la extensa carta que Belicena Vilca había hecho para él, indudablemente para protegerla de sus verdugos, y que cambiaría la vida del joven psiquiatra para siempre. En la carta, Belicena Vilca confiesa venir de un linaje noble, ser miembro de una familia poseedora de un secreto mortal guardado durante siglos y que, al morir, estaba completando una voluntad, un importante papel con el fin de preservar tal secreto. Secreto que hará consciente al doctor Signagel de la existencia de un gran engaño y que le posibilitará el camino para acceder a una sabiduría que lo orientará en el camino de regreso al origen. Explica que su hijo, Noyo Vilca, no fue secuestrado por subversivo, sino que va camino a Córdoba, a la caverna de Parsifal, para transportar la espada sabia de la casa de Tarsis, sus ancestros. Esta espada fue traída desde Europa a América por Lito de Tarsis, quien desembarcó en Colonia Coro en 1534, se casó con una princesa inca llamada Aquila, con quien tendría una descendencia que formaría un linaje de 400 años, hasta ella misma, Belicena Vilca. ¿Pero qué es esta espada sabia y por qué es tan importante? Esta espada encerraba un poder iniciático protegido por los caballeros de la casa de Tarsis, familia esta que practicaba un culto que se remitía a los días posteriores al hundimiento de la Atlántida. Los sobrevivientes de tal hundimiento, que no se debió a una catástrofe natural sino a una gran batalla, una guerra esencial en los albores de la humanidad, se dividieron en dos grupos, los denominados atlantes blancos y los atlantes morenos, y continuaron su guerra por miles de años. Los atlantes blancos, señores constructores, se enfrentaron con los atlantes morenos para proteger un secreto que será el legado de los señores de Tarsis, de los que Belicena Vilca desciende a través de una sorprendente historia. La Atlántida se hunde en un enfrentamiento entre dioses. Los dioses leales al incognoscible, que es el verdadero Dios, de lo increado más allá de las estrellas, contra los dioses traidores, corrompidos por el Dios Uno, el demiurgo maldito, creador de la materia que aprisiona el espíritu humano. El Dios de la creación, Jehová Satanás, sustenta su reino material, su poder, en una prisión para el espíritu humano increado de los hombres blancos. El demiurgo, junto a sus huestes de dioses traidores, que le rindieron obediencia, mantienen al hombre sumido en una prisión material y un terrible engaño. Los atlantes morenos y los dioses traidores conforman así las potencias de la materia y han fundido un pacto cultural basado en el holocausto, el sacrificio de sangre para adorar al Dios Uno. Los atlantes blancos, por su parte, leales al incognoscible, contrapusieron un pacto de sangre, esto es, el acceso gnóstico a la sabiduría hiperbórea por vía iniciática para retornar al origen increado, al sí mismo, más allá de las estrellas. Los atlantes blancos, hombres de Cromañón, poseen espíritu increado. Los atlantes morenos, neandertales, poseen la calidad de animales hombres. Estos últimos fueron exterminados por los primeros, los atlantes blancos, que fueron los guardianes de la sabiduría lítica y fundaron un linaje de hombres de piedra, guerreros inmortales. Los atlantes morenos lograron sobrevivir aceptando la misión dada por el demiurgo creador, esto es, destruir las construcciones megalíticas de los atlantes blancos, quienes, luego del hundimiento de la Atlántida, se dirigían a occidente, a la ciudad de Tagar o Agartha, en el continente milenario llamado Hiperbórea, un vórtice hacia un mundo increado, la última Thule. Hiperbórea significa la patria del espíritu. Los atlantes blancos sellaron un linaje con los nativos de la península ibérica, dando origen a los primeros reyes guerreros con herencia divina. Se funda así una aristocracia de sangre y espíritu. Esto era posible porque los reyes guerreros de cada pueblo aliado legaban una piedra de Venus, una piedra esmeralda finamente pulida, portadora del signo del origen, reflejo presente en la sangre pura. Los atlantes blancos afirmaban además estar comandados por un jefe blanco al que llamaban Nabután, Wotan o simplemente Odín, quien reveló a los atlantes blancos el signo del origen, signo incomunicable y que sólo era percibido por aquellos que eran poseedores del símbolo del origen.
su fiel reflejo. El dios Sanat, por su parte, se instaló en el trono de los antiguos reyes del mundo, en el palacio Korn de la isla blanca Gig, conocida posteriormente en el Tíbet como Chang Shambhala o Desung. Contaba con el apoyo de misteriosos ángeles, los Serafín Nefilim, los dioses traidores al espíritu del hombre, 200 más o menos, y regían sobre la jerarquía oculta de la tierra o fraternidad blanca, hombres magos, los druidas, y sus aliados, los golem. En determinado momento, el pacto cultural se impuso al pacto de sangre de los atlantes blancos, y muchos de los hijos de la sangre pura cayeron en la desorientación. Esto pasó por un estado de fatiga de la guerra, y los atlantes morenos lograron una penetración cultural. Seducidos por la acumulación de bienes y placeres de la carne, los reyes guerreros adoptaron el culto y lo impusieron a sus pueblos, entre ellos los propios miembros de la casa de Tarsis. Como el culto venera al Creador, los señores de Tarsis adoptaron el culto de una deidad femenina, Belisana o Belicena, la diosa del fuego frío, que es un mito arquetípico de adoración a una deidad antigua, pagana, la diosa Pirena, la Ashtarté fenicia, la Ishtar asiria, la Inanna sumeria, la Medusa, virgen sacerdotisa del templo de Atenea, tan hermosa que Poseidón la deseó para sí y la violó. Atenea, celosa de su belleza y del encuentro con el inmortal, la maldijo con fealdad monstruosa y a todo hombre que la mire para que se convirtiera en piedra. Pero esto es sólo el mito deformado de Perseo, llevado adelante por los golem, los servidores del demiurgo. Esta deidad femenina es en realidad la Virgen de Agartha, una doncella atlante que, leal al incognoscible, dio a luz al Christos Lucifer, al portador de la luz, Prometeo, que se robó el fuego sagrado para entregárselo a los hombres, Nabután, el niño del Balamudra que salva al espíritu increado haciéndolo consciente de su origen. Los hombres de piedra que siguen a Pirena son los iniciados en la gnosis eterna. Con el cristianismo, los caballeros de Tarsis se ocultaron de la fraternidad blanca y de su persecución, adorando a la Virgen de Agartha, a la Virgen de la Gruta, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Vega, la Pachamama. Pero Vera y Birsa, demonios inmortales, sicarios de Jehová Satanás, protegidos por Bina Shekinah, destruyeron a gran parte del linaje de Tarsis. Estos adoptaron el barbo unicornio como signo de la familia y se consagraron a Beleno, Apolo, y Belisana, su esposa. Fueron provistos por Nabután del signo del origen con el que podrían enfrentarse al Dios creador. El Dios creador, el demiurgo del universo creado, Brahma para los hindúes, es Adonai Sebaot, es decir, el Señor de los ejércitos, ejércitos integrados por los Serafín Lefilim, al mando de Metatron, el que está más cerca del trono, mencionado en el libro de Enoc, el joven, el cultor de la flor de la vida del Zohar, el gran arcángel que dirige las huestes celestiales para hacer cumplir la voluntad del Uno, que es destruir la casa de Tarsis, y sustituir la adoración de la Virgen de Agartha por la Virgen de los Milagros y a Nabután por Metatron, para atrapar de una vez por todas a la humanidad en el engaño y la desorientación. A través de la carta de Belicena Vilca, Nimrod de Rosario nos enseña que el poder de Jehová Satanás se encuentra codificado en el Sefer Yetzirah, libro talmúdico que decodifica el árbol de la vida en sus 10 sefirot, la corona, la sabiduría, la inteligencia, la misericordia, la justicia, la belleza, la victoria, la eternidad, el fundamento y el reino, donde cada uno de ellos es un aspecto del demiurgo, el Etz Yayayim, con sus 22 conexiones que a su vez son las 22 letras del alfabeto hebreo, donde las 3 primeras, Keter, Joimá y Binah, del mundo Olam Asilut, son las constructoras del mundo de la ilusión, el calabozo del alma, el reino, el mundo físico, el Malhut.
El mundo del alma, estudiado por la Cabalá, transmitida por Jehová a Moisés en el monte Sinaí, y retransmitidos a la jerarquía oculta, la orden Melquisedec, servidores de Elohim por Vera y Birsa, a los sicarios del Demiurgo, se opone al mundo del espíritu, estudiado por la sabiduría hiperbórea, el legado de los dioses liberadores y reveladas a los guerreros del pacto de sangre. Pirena, madre de Nabután, la protectora de Tarsis, fue protegida por el culto secreto a Deméter, Perséfone y los misterios eleusinos, que fueron proscriptos por el cristianismo luego de Constantino y custodiados por los maestros cátaros y albigenses, ya entrada la Edad Media.